No sé si se ha entendido la verdad. Si me ocurre preguntar por la relación que puede tener Jesús con Rosy cuando usted habla que se encuentran y discuten, y si hay algún tipo de intercambio. Me gustaría saber si ha explorado, si ha habido algún tipo de intercambio de información entre el trabajo de uno y otro, pues porque de manera como intuitiva me llama la atención el trabajo de Rossi con estos objetos como el Monumento a la Resistencia o algunos de estos trabajos de espacio público que son muy difíciles de comprender por sí solos. Si encuentro algún tipo de relación con eso, no sé si... Entre Rossi y John Hay. A ver, yo creo que ahí hay unos vínculos muy grandes entre los planteamientos desde distintos puntos de vista de la pintura, por ejemplo, los cuadros de un bodegón, desde lados independientes. John Haywood, yo creo que, según tengo entendido, conoce a Aldo Rossi a partir de Slasky, tras su estancia en Texas, justamente en el periodo que va desde los años 50, bueno, en el periodo de las Texas House. Allí conoce a Slasky, que es quien presenta o quien relaciona a Aldo Rossi y John Haywood. Yo creo que el libro de Rossi, ¿cómo se llama? Autobiografía científica. Que ahí vemos un Aldo Rossi muy hegeliano, el planteamiento de la arquitectura desde el punto de vista más de la experiencia sensible. Creo que ahí hay una relación muy clara de John Haywood y Aldo Rossi desde las cuestiones referidas a la experiencia de la arquitectura. Podríamos plantear también otras relaciones de Aldo Rossi con John Haywood, con proyectos, dibujos, vínculos relacionados con la pintura y demás, que creo que tiene que ver con la influencia de Aldo Rossi a John Haywood. Sin embargo, tengo la teoría de que justamente cuando escribe autobiografía científica es después de haberse conocido, y es justamente lo contrario, la influencia de John Haywood a Aldo Rossi. Entonces podríamos ver que hay como una ida y vuelta entre estos dos arquitectos. Uno se va a nutrir con el otro y justamente mientras que en John Haywood va a haber una caracterización muy importante referido al programa del proyecto arquitectónico, en Aldo Rossi va a haber una vinculación muy grande desde el punto de vista teórico, ¿no? O sea, con la publicación de autobiografía científica. Pueden haber muchas más relaciones, justamente en la New England Mass iban Dan Graham, Aldo Rossi y John Haywood en ese paseo por las casas de la costa este de Estados Unidos, y pues esto también muestra, ¿no?, una relación muy de alguna manera intensa. Pero bueno, yo poco más he estudiado sobre esto, no sé si te sirve. ¿Cuál sería es que recuerdo la exposición de víctimas que cada una de estas estructuras o máscaras tiene como un nombre de un oficio, como por ejemplo las escaleras se llaman el operador y así.
¿Esto tiene alguna relación con esta idea del espacio doméstico sacado al espacio público, con esa idea de la vivienda? O sea, esos nombres que le da él, le asigna a cada estructura. A ver, yo creo que John Hay con estas propuestas lo que hace es plantear nuevos programas para la arquitectura como una necesidad tras el análisis que hace desde distintos ámbitos. Introduce unos conceptos referidos a la cultura y la sociedad, la historia, y por lo tanto en una relación muy grande hacia el ciudadano. Por lo tanto, estos programas que van a ocupar el espacio público de la ciudad son nuevos programas alejados del espacio doméstico, porque van a ser la expresión del ciudadano en el espacio público. Sin embargo, tal como he querido plantear, son la cuestión más ligada al espacio privado de la vivienda, al espacio doméstico. Por la cuestión de este tema del sentido de habitar que le está dando Joseph Kegglas, que solamente puede darse en el interior de una vivienda, en los rastros que deja su habitante cuando utiliza ese espacio. Pocos rastros pueden haber referidos a la memoria de uno en el espacio público. Por lo tanto, en este análisis que plantea que el espacio doméstico se colapsa para generar unas piezas que ocupan el espacio público, surgen de la vivienda, pues lo he querido vincular a esta cuestión de la necesidad del proyecto arquitectónico referido a la memoria y a los rastros de la memoria de sus habitantes. Obviamente es uno de los arquitectos que de una manera más clara ha conseguido poder expresar esta cuestión mediante sus piezas, sus estructuras que son definidas para crear un envolvente de un habitante y expresión de esa cuestión tan íntima que es que puede ser cualquier cotidianidad, referido a una actividad humana. Es una cuestión, por un lado, muy cargado de abstracción, por otro lado, cargado de un sentido muy evidente para las futuras necesidades de la arquitectura, que es abandonar los programas que están vacíos, sin contenido espiritual, sin cuestión referida a lo más íntimo de las personas, donde otras artes las han podido plantear y mostrar, y que la arquitectura siempre se ha mantenido ajena a ello. Pues dentro de esta hipótesis que estás planteando y que es fascinante, de pensar como el espacio doméstico invertido, expulsado hacia el exterior y crear esta envolvente, yo me preguntaba que si existe o tú has establecido un vínculo con todo este preámbulo que haces con esa visión histórica de la MASC, que en últimas también es como un aporte muy claro y revelador de qué es lo que se encuentra detrás de la naturaleza del proyecto y cómo la arquitectura se vuelve una dramatización, y eso explica también el movimiento de las piezas. Pero tú podrías decir que en ese espacio que digamos es un espacio interno, el espacio donde se da en esas pantomimas, uno también podría hacer esa lectura de una inversión de la domesticidad. Bueno, ahí ya realmente era una cuestión del palacio, ¿no?, residencial, pero hay otras cuestiones que también pueden vincularse con este tema de plantear la memoria en el proyecto arquitectónico, ¿eh? O sea,
realmente esa escenografía, y por eso he contado la más, una de las tantas más que se desarrolló, ¿no? Pues tenía una carga también de esos rastros, de la vida, de esos contrastes, ¿no? Que presentaba la más, y también referido a esta cuestión de que un poco también fortalece la hipótesis, ¿no? Que es que los proyectos que plantea en el siglo XX John Heyduk no salen de la nada, justamente con esa intención de querer recuperar esa memoria del pasado en unas condiciones en donde el espacio urbano ha sido aniquilado, pues también surge de esa conceptualización histórica, de ese planteamiento de expresión artística, en donde Heda dice que justamente la más desaparece cuando se implantan en Inglaterra las ejecuciones públicas. Entonces, hay otro vínculo que tiene que ver con esta necesidad de conformar la más. No sé si me un poco, porque creo que tu pregunta era muy concreta, referida a la más y el espacio doméstico. Pero, bueno, yo las más que he estudiado de esa época, algunas sí que plantean ese vínculo dentro de la propia escenografía de la representación, pero también, como hemos visto aquí al final, cuando aparecía el puente del río Támesis y las personas en el exterior, una muestra de la ciudad. Bueno, Carlos, muchas gracias. Tu interpretación, la manera como lees ese quitarle la protección a esos elementos internos y dejarlos un poco vulnerables en el espacio público. No sé si estoy leyendo bien tu interpretación, que digamos que le da a uno una perspectiva diferente y más potente todavía de victims, que es dejadas con la vulnerabilidad expuesta. No sé si te leo bien. Y dices, bueno, eso por un lado. Por otro lado, hablas de la huella. La huella, digamos, tendría, como yo lo interpreto, dos aspectos. Un aspecto, el tiempo. ¿Perdón? El tiempo. La huella implica tiempo, implica movimiento. Y otro aspecto, un aspecto semiótico de la huella, que es index, digamos, en Peirce. La huella funciona como significante de un significado que en el caso del habitar, pues es uno mismo. Digamos, ese es el encanto del habitar, que se ve uno identificado con el objeto que habita porque es la huella de uno. Y eso me parece que plantea, digamos, dos aspectos que supongo que ya sabes para dónde voy, un poco relacionado. ¿Cómo siendo proyecto, porque digamos, no sé cómo es tu interpretación, pero digamos que claramente
el éxito y la influencia que ha tenido la obra de Hedjak es en cuanto que proyecto. Y en cuanto que proyecto, esa función semiótica de la huella pues no se podría dar, digamos, porque la huella física pues no se podría dar en la perfección mental de esas figuras geométricas perfectas, y un poco lo que como tú lo mencionabas ayer, no me acuerdo la cita, que es una cita súper linda que tú, el tiempo que no es tiempo, algo así, el tiempo siempre presente. ¿Cómo relacionarías eso? Vincular todo esto. Sí. Yo creo que aquí Hedjak está desvelándose en su, en su mayor posibilidad de expresar esa cuestión que él siempre ha tenido en la cabeza, que es la esperanza y la desesperación. Y lo plantea desde una complejidad tan grande como es el sentido de hablar de las huellas en el tiempo, de las huellas que dejamos en el espacio interior de una casa, y cómo esto puede plantearse en el espacio público, donde las huellas realmente no pueden darse. No pueden darse porque esos rastros de la vida no son los rastros de un rasguño, son los rastros más íntimos de las personas que uno puede sentir de su propia vida, ¿no? De su memoria, etc. Esta cuestión de plantear John Heyduk una vivienda en donde es allí donde se puede dar que plantea Josep Kerblas sobre el habitar, entre el objeto, que es la máquina, y el habitante, que es el que deja los rastros, y que solamente pueden llevarse a cabo en ese interior doméstico, justamente cuando saca todas estas cuestiones referidas al programa de la casa y las presenta en el espacio público de la vivienda, es para posibilitar esas huellas dadas, que se den, que se generen fuera del único lugar que tiene la arquitectura para presentar esas huellas, que es el de la vivienda. Entonces, Kerblas está planteando una de las propuestas más increíbles que se han dado en el siglo XX y hasta ahora, vaya, que es entablar una cuestión de la filosofía que tiene que ver con Walter Benjamin, con los grandes pensadores sobre los rastros, sobre la memoria, etc., y lo ha metido dentro de la arquitectura. Mediante estas piezas, donde su habitante es capaz de construir ese discurso mediante su actividad. Claro, aquí John Heyduk se está presentando como uno de los grandes pensadores de la humanidad. Generar esa condición, como proyecto, como tú muy bien dices, pero claro, lo está presentando para llevarse a cabo, como decía al principio, para posibilitar esa cuestión. Gracias, Carlos. Las polis del Parque de la Villette tendrán alguna relación, algún vínculo, inspiración en el trabajo de las polis del Parque de la Villette, el tuyo? A ver, la verdad es que no lo sé. Yo creo que te voy a devolver la pregunta, si te parece, vaya. ¿Por qué crees que podría tener alguna relación?
tal vez por un asunto puramente figurativo. Claro. O no tendría los elementos para afirmar, porque son como máquinas también. Ya. Yo creo que, y es lo que estaba planteando en la anterior respuesta, ¿no? O sea, esta cuestión del planteamiento tan intenso que plantea Gerard, yo creo que por lo que conozco de arquitectura no hay ningún arquitecto en el mundo ni historia de la arquitectura que haya podido llegar a esa cuestión. Sí que hay cuestiones figurativas, ¿eh? O sea, podemos ver desde la pieza que aparece en el MACBA de Barcelona, que nos puede evocar el estudio de la Wellhouse, pero como una cuestión figurativa, pero que no plantea en ningún momento un trabajo de investigación muy fuerte que desarrolla también en el proyecto. O sea, los arquitectos que hacen un desarrollo o un proceso de investigación mediante el proyecto para el propio proyecto, pero no conozco a nadie que haya conseguido mediante el proyecto arquitectónico establecer un proceso a partir de la transformación de las figuras hasta llegar a un planteamiento tan vinculado a esta cuestión que estamos hablando. Entonces, creo que más es el tema, como tú muy bien has contestado, ¿no? Que creo que hay un tema figurativo también. Yo creo que Bernard Schumi tiene una posibilidad grandísima a nivel de contenido teórico, por lo que yo he leído, pero en el proyecto no consigue vincularse a esa propuesta de esta manera tan clara que Gerard lleva a cabo. Sí que hay muchas relaciones a partir de escritos por el concepto de Bates, que pueden, yo he utilizado, ¿no? Pero claro, no desde este ámbito, de esta manera tan clara en la obra construida. En la vivienda hay unos hábitos, unas costumbres, bañarse, comer, dormir, etc. Tú hablas de la creación de nuevos programas y parece que en cierto sentido también hay un distanciamiento de ciertas acciones que se dan en la propia vivienda, en las acciones de las costumbres de vivir o de habitar una casa. Entonces hay un tema como que se abre un poquito un vacío este paso, ¿cierto? Esas acciones de la casa a esta infinita, digamos, panoplia de actividades que en determinado momento él empieza a imaginar. Haciendo víctimas, haciendo las maquetas, nosotros nos dimos cuenta que también, aparte de unas nuevas funciones o unas nuevas actividades mejor, también se producía la alteración de actividades existentes, ¿sí? Pero es una cosa que descubrimos en el hacer las maquetas, ¿sí? Por ejemplo, el tío vivo, que está en todos los parques, ¿cierto? Al cual uno que va al parque a dar vueltas en una ruleta ahí, como para mirar la ciudad, ¿no? Como han sido los tío vivos en general. Pero él enfrenta a dos tío vivos, ¿cierto? Y en uno, pues suben personas y en el otro están atrapados animales. Y los tío vivos se detienen en su enfrentamiento, ¿cierto? Y entonces el individuo se sorprende cuando se detienen los carritos y ves al frente un oso o un animal fantástico. Y se mira a los ojos. Entonces, ese por ejemplo es un ejemplo, uno de los casos, ¿no? O el tiempo, que es presentado como en 5 versiones. Está el reloj que es como el reloj de arena. Está ese reloj que está a la entrada donde hace una alteración de ocultar el número para señalar la hora, ¿cierto? Por oposición, no con el reloj convencional que uno ve que va marcando la hora, sino por oposición. Son las 11 por negación,
Por ejemplo, uno que me sorprendió mucho es el balancín, ¿cierto? De los niños. Están los dos niños balanceándose, pero le pone un plano, ¿cierto? Al balancín, muy sencillo, porque como tú dices, al final son pequeñas acciones muy elementales, pero muy dicientes, a partir de figuras muy básicas, muy elementales, pero que están en esa profunda, digamos, concatenación entre el individuo, su acción y la forma arquitectónica, ¿cierto? Pero a la que voy con la pregunta es que es creación de nuevas actividades, pero me he dado cuenta que también es alteración de actividades convencionales, ¿cierto? Por decir algo, el solista que mostraste allí, cómo oye un concierto de música, va a una sala como esta, ya están los músicos tocando, ¿cierto? Y él lo que hace es un ejercicio de coger los músicos, encerrarlos en celdas, aislándolos, como tú dices, creando una independencia del individuo frente al otro. Aquí hay un músico, otro, pero hay paredes, se sueltan los músicos, ¿cierto? Un poco esa separación de la casa la produce también en la orquesta. Se separa la orquesta en recintos cerrados y la música sale por arriba en un micrófono o un altavoz que proyecta una música conjunta al parque, pero los músicos no se escuchan entre ellos, que eso es algo fascinante, ¿no? Porque se supone un concierto, el trompetista tiene que estar en coordinación con el pianista y con el violonchelista, etcétera, y el director los coordina, ¿no es cierto? Pero en este caso los separan como individuos y la música sale proyectada al espacio, ¿sí? Pero el músico no sabe lo que está haciendo el vecino, ¿sí? Entonces, con esto quiere decir, ¿será reinvención de programas o también la alteración de actividades cotidianas, ¿cierto? Que uno hace automáticamente, pero que son bloqueadas en un significado, digamos, porque la vivienda y la vida tienen que ver con la repetición y la costumbre, ¿cierto? Entonces hay como también una alteración, digamos, de la costumbre, para ver cómo un hábito se puede volver otra cosa, ¿cierto? Una convención. Yo creo que ahí también hay como una decodificación de una convención de relación en la que uno cotidianamente está viviendo. Entonces, cuando miras figura por figura, te vas descubriendo, cada figura hace como una inversión, ¿cierto? En esta oposición que tú dices, casi dual de lo positivo y lo negativo, ¿cierto? Y ahí se produce como una decodificación de la costumbre, vamos a decirlo así. Y no solo eso, sino que después uno descubre que las figuras y sus relaciones con lo humano empiezan a establecer diálogos con otras figuras. Y en ese diálogo aún, digamos, esta proposición de nuevas acciones se hace aún más. Pero yo, digamos, diría, nuevas acciones sí, pero también sería poner en duda las costumbres y las acciones cotidianas. No sé cómo es eso. Sí, totalmente. Yo también estoy de acuerdo contigo con lo que has comentado al principio, de dónde está esa barrera entre el espacio doméstico y los nuevos programas. Pero sin embargo, pone una manera muy clara con la pieza de la MAS, la que presenta en Berlín MAS dos casas que están habitadas y son de representación para el ciudadano. Y yo creo que Gedda tiene muy claro todo el proceso, ¿no? Abandonar el programa de la vivienda para presentar al ciudadano nuevos programas lo lleva a cabo desde la vivienda, pero lo lleva a cabo también desde esa representación, ¿no? Desde esa representación que van a ser las nuevas actividades que van a llevarse a cabo con mucho cuidado. No era gratuito que he planteado que las dos más están valladas, porque el cambio que él va a plantear de cotidianidades del hombre va a suponer un enfrentamiento entre las propias personas. Por eso crea security, piezas que están establecidas para garantizar de algún modo que esta propuesta se lleve a cabo. Se quedan valladas como si fuera un recinto,
en un proceso que él plantea en el tiempo, de nuevo otra vez aparece uno de los tipos yo creo que él tiene muy en cuenta, como muy bien has planteado, distintos tipos de tiempo. Entonces, en esos procesos que él plantea de llevar a cabo, se van a ir modificando esas culturas, como ha ocurrido, yo creo que un poco en toda la historia de la humanidad, ¿no? Y entonces, pero que nunca han sido planteadas desde el punto de vista del arquitecto, o sea, se han tenido que dejar llevar un poco por esas actividades donde el arquitecto ha configurado esos espacios, esos programas en arquitectura, pero no ha entrado en la caracterización de la sensibilidad humana para modificar la cultura. Entonces, ahí hay todo ese planteamiento que claro, en una hora explicarlo a partir de esto, pues yo creo que está muy bien lo que estás comentando, ¿no? El analizar cada cuestión concreta donde entran cuestiones contradictorias, metafóricas, de cotidianidades, etc. Y es quizás lo que más interés tiene de la obra de Heyduk, pero no sé, es todo un proceso, claro. Había un cierto riesgo plantear esto a partir de la vivienda y soltarlo así, una vomitona, pero he intentado que se entienda de algún modo, ¿eh? Y creo que hay que ir con pinzas también para explicar esto, y se requeriría un proceso de 30 años para explicarlo. Son los procesos. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tengo? Espera que ahora lo digo. Digo por los 30 que propones. El jueves que viene cumplo 50. Perfecto, así comentaste. El parque iba a ser, el Pitti iba a ser construido en 60, en 2 periodos de 30. De grandes. ¿Cierto? Estaba pensando de cierta manera que la crisis de la función, la absoluta crisis de la función, de cierta manera un opuesto interesante tal vez de observar